Yo salí una tarde, me subí en mi moto. Tuve la mala fortuna de que de camino a casa realicé un adelantamiento y no me vio por el retrovisor, di un volantazo y se me llevó por delante. Has perdido el brazo, como te lo dicen. Fue un proceso en el tiempo muy largo, porque yo no estaba preparado en aquel momento para recibir la verdad de lo que venía. Papá, mamá, ¿qué ha pasado? Yo veía cómo su cara se descomponía para darme una respuesta. ¿Tú jamás te miraste un espejo? Jamás. Yo estuve sin mirarme un espejo cerca de 2 meses. Yo he llegado a estar rezando en la cama no por mí, sino por la protección de mis padres, porque las noches la sensación era que no ibas a volver a despertar. Y yo considero que las personas con discapacidad no son personas que tengan menos capacidad, sino que aprenden las cosas de otra forma. A mí hay una frase que me gusta mucho de la Biblia. Le dice: Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para las que sí y la sabiduría para distinguirlas. ¿Crees que te dio la fuerza necesaria para superar todo esto o fue más importante la de tu familia? Han sido importantes las dos, lo que pasa que con Dios he tenido un cabreo de muchos años. Muy buenas a todos. Hoy tenemos en Espíritu de Sacrificio a alguien que redefine la palabra por completo de lo que significa superación. Perdió su brazo en un accidente de moto y en vez de rendirse, pues decidió dar ejemplo. Y con todos ustedes, pues tenemos aquí a don Jaime. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Un Muchísimas placer. gracias. Pues lo primero, sabes lo de siempre, ¿no? Lo de que no se da las gracias antes de tiempo, pero yo las doy siempre porque es que uno no sabe al final cómo agradecer toda esta dedicación, por supuesto. No, coño, gracias a ti por estar aquí y creo que cualquier persona que escuche este podcast va a ver la vida con otros ojos, seguro, después de eso que paso estamos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte al final un poco, Jaime, que quién era Jaime, ¿no? Antes del accidente, ¿no? ¿Quién era Jaime? Pues muy buena pregunta. Mira, Jaime era un niño extrovertido, muy deportista. No te voy a decir mal estudiante, pero sí te voy a decir perezoso para los estudios. Me gustaba todo aquello que era acción, deporte, el fútbol, el baloncesto, el pádel, pues todo, ¿no? Muy amigo de sus amigos, lógicamente, y una persona con muchos sueños por delante, pero quizás con poco conocimiento de lo que cuesta alcanzarlos, ¿no? Así que un poco inconsciente también, ¿no? Pero ese era Jaime, sí. Si lo tuviese que definir sería así. Vale, y cuéntanos qué pasó exactamente ese día, Jaime. Pues mira, yo trabajo como contable actualmente y trabajaba como contable entonces. Yo salí una tarde a las 6 de la tarde, un 2 de julio, con un pleno calor horrible, me subí en mi moto, llamé a mi padre: papá, dentro de una hora estoy en casa, y seguimos trabajando juntos. Tuve la mala fortuna de que de camino a casa realicé un adelantamiento y en ese sobrepasar de vehículos, uno de ellos se equivocó y el GPS le dijo: dé la vuelta donde esté permitido. Él vio un descampado a su mano izquierda donde tenía un hueco para hacer, con perdón, la pirula que todos solemos hacer, ¿no? O sea, hay un hueco aquí, giremos. Bien. Pues dio la casualidad de que no me vio por el retrovisor, yo venía haciendo mi adelantamiento y según él fue a hacer esa pirula, ese giro, dio un volantazo y se me llevó por delante. ¿Y te acuerdas de ese momento, Jaime, o no? Me acuerdo, te diré que no me acordaba, o sea, lo más fuerte es que yo no me acordaba. Yo tardé en acordarme y en hacer memoria de los hechos 6 meses más o menos. Joder. Dentro de ese periodo, el nivel de anestesia, los fármacos, la medicación te provocan una amnesia fuerte y entonces, lógicamente, no recuerdas los hechos. De hecho, está más que demostrado que esa amnesia se nota, si se ve además, ¿no?, en el tiempo. Y prácticamente no recordé los hechos hasta más tarde, pero sí que recordaba que yo había iniciado ese adelantamiento de manera habitual, con un permitido adelantar perfecto, iniciando una maniobra perfecta, correcta en tiempo, en velocidad, en forma, y según comienzo de ese adelantamiento recuerdo que no entendí que de repente, en cuestión de segundos, mi cabeza miró hacia adelante y vio como un vehículo pegaba un volantazo a la izquierda. Lo único que se me ocurrió fue hacerme pequeño, como si me pego, paso por el lateral a lo mejor y no le doy. Entonces nada, impacté con el lateral del vehículo, salí despedido y mi primera sensación fue
no ha pasado nada, te has dado un golpe, levántate. Pero recuerdo pasar de un estado de frío, que sueles ir en la moto, más bien refrescado, a un estado de calor como si estuviese dentro de un sofocón bestial, levantarme y caer a plomo, marcha atrás. Hostia. Ese fue mi último recuerdo. A partir de ahí aparecí en la cama de un hospital. Claro, y cómo, o sea, y una vez que apareces en la cama del hospital, ¿qué es lo primero que ves? ¿A tu familia, al médico, a la enfermera? Pues parece fuerte, pero lo primero que ves es que tu cabeza abre los ojos, ve una cara, integra a la persona, no sabes su nombre, solamente reconoces a nivel facial, pero tampoco sabes qué hace allí ni entiendes esa situación. Simplemente abres ojos, ves, cierras ojos, integras. Pero esa sensación son como 2-3 días. Por eso yo te comentaba que digo, hasta que yo recupere ese conocimiento de ese accidente, para mí encontrarme en aquella cama era una sorpresa. No sabía nada. Claro, y una vez que te encuentras, ¿no? Ya empiezas a ver, pues imagino, empiezas a reconocer a tus familiares, amigos, la gente que te iba a visitar, que, o sea, ¿cómo te dicen el momento de, oye, has perdido el brazo? ¿Cómo te lo dicen? Pues mira, no solamente era un brazo, ¿no? O sea, al final eran muchas cosas. Fueron 38 fracturas de cuerpo, fue una reconstrucción de cara, fue una reconstrucción también del brazo, también tenía una herida abierta en pie, una en rodilla, es decir, tenía muchísimos daños, más, pues lógicamente, un derrame cerebral, un hemotórax provocado por un aplastamiento, lógicamente, de todo el lateral derecho de las costillas, con lo cual yo estaba con un drenaje también, una inducción al coma de 24 a 48 horas para salir en ese momento y ver cuáles eran los resultados. Pero muchas veces me preguntan, Jaime, ¿cómo estabas? Pues yo estaba muerto. Y tuve la suerte de que el médico de turno fue capaz de sacarme. Entonces, en esta pregunta que planteas muy bien planteada, de cómo era la sensación de tener un brazo o cómo fue la noticia de recibir, Jaime, tienes un brazo menos o tienes una parálisis de plexo braquial completa, fue un proceso en el tiempo muy largo, porque yo no estaba preparado en aquel momento para recibir la verdad de lo que venía. Entonces, los médicos y los psicólogos entienden que para que una persona esté preparada para aceptar ciertas verdades cuando su estado de cuerpo está en un estado de desequilibrio, tanto a nivel de cuerpo como emocional, lo primero que le dicen a los familiares es, tenéis que mentirle. Hostia. Entonces mi primera impresión fue una mentira. Cuando a mí me dijeron, o yo pregunté, mejor dicho, papá, mamá, ¿qué ha pasado? Yo veía cómo su cara se descomponía para darme una respuesta. Y sabía que me estaban mintiendo, porque el volumen de lo que había pasado era mayor a lo que estaba allí. Pero la verdad era, Jaime, no ha pasado nada. Venías en moto y te has caído. Imagínate que con esa inconsciencia y con esa amnesia de esos medicamentos, te lo creías. Era como, vale, no preguntabas más. Claro, o sea, pero de toda la medicación que tenías no eras consciente de que te faltaba un brazo en el cuerpo. Yo tenía un brazo, o sea, yo mi brazo lo llevo en cabestrillo cruzado, pero mi brazo reposaba al lado mía. Y había momentos en los que yo también preguntaba, oye, el brazo no lo mueve, y me decían, no pasa nada, es de la propia contusión. Lo recuperarás. O sea, es decir, segunda mentira. No. Yo he de decir que perdono todas las mentiras que me han dado mis padres, lógicamente. Es lógico, claro. Pero es verdad que en aquel momento eran todo mentiras. Había que dar la tranquilidad del momento, la necesitaba, porque mi cabeza era inestable. Me podía jugar una mala pasada. Claro, y es, bueno, ese proceso de que al final, oye, pues te mienten para ayudarte, ¿no? Exacto. Para que llegues al momento exacto en el que tu cabeza está preparada para recibir esa noticia. Exacto. Cuando la recibes, o sea, ¿qué es lo que piensas? Pues mira, primera noticia que recibo, después de mucho indagar, después de esos 13 días famosos de UCI que recuerdo fuertemente, ¿no? Era
que en el momento que ya hay un despertar, empieza a haber unas primeras preguntas, al final el cerebro lógicamente necesita conocer una verdad y tú no entiendes qué estás haciendo allí. Y volvía otra vez mi pregunta, papá, mamá, ¿qué me ha pasado? La segunda respuesta fue, no te has caído de la moto, has pinchado una rueda. Entonces yo decía, aquí está pasando algo y no lo estoy entendiendo. Mi cabeza no lo entendía. Entonces la verdad fue llegando de poco en poco, porque verdaderamente las verdades iban llegando a medida que yo iba afrontando las cirugías. Yo no sabía qué me había pasado, pero, por ejemplo, una de las verdades era, te tienen que hacer una cirugía de la cara, te tienen que abrir la cara y meterte, tienes 11 fracturas maxilares, te tienen que meter 6 placas de titanio en la cara. ¿Cómo te traslada tu familia que te van a operar de la cara, sabiendo la inestabilidad que tienes? Pues nada, fue, Jaime, no pasa nada, la cara te has hecho daño, tienes que pasar a quirófano. Yo no sabía ni qué me iban a hacer. En ese tiempo tú jamás te miraste un espejo. Jamás. Jamás. Yo estuve sin mirarme un espejo cerca de 2 meses. Y no, o sea, y no lo pediste en ningún momento ni nada de decir, oye, para, no, yo qué sé, lavarme los dientes, cualquier cosa, ¿no? La cara. Jamás. De hecho, ¿sabes esto que dicen que uno de los mayores miedos del hombre es el agua, porque es donde también pasa más miedo? Pues esa frase me recordaba a que un hombre en el agua, como no es su estado de confort y no es su estado de control, se enfrenta a unos miedos que empieza a percibir como, oye, tengo miedo a la profundidad, tengo miedo a no ver lo que hay debajo de mí, tengo miedo a muchas cosas. Pues a mí me pasaba un poco eso, ¿no? A lo mejor esa terapia espejo jamás me la hicieron porque pensaban que el espejo es donde mayores miedos surgen. Luego te responderé alguna de tus preguntas probablemente con la terapia espejo. Vale, y todo este proceso, al final, ¿cuántas? Me has dicho que fueron 30 y pico cirugías. 38 fracturas y actualmente 4 cirugías y una quinta que he hecho recientemente. Vale, y durante ese proceso, claro, no tenías ni idea realmente de lo que tenías hasta que ibas avanzando en esas operaciones. Exacto. ¿No? Pero ¿tú llegaste a pensar en, oye, me rindo, o de decir, no voy a volver a ser nunca la misma persona que fui antes? En ese momento no. Ahí viene el momento espejo. Vale. En ese momento no eres consciente, estando en una UCI, de cuál es tu situación, porque estás medicado, estás en una situación de descanso y los médicos te tienen controlado precisamente para que no generes picos emocionales. Pero posteriormente, cuando yo salgo de esa UCI, existe ese momento espejo, ¿no? Ese momento en el cual estás tú solo en una habitación y te levantas al baño. Y ese es el mayor choque visual que yo he tenido cuando tuve el accidente, porque era el enfrentarte contra ti mismo. Y en ese momento, cuando te ves que tú pesabas 82 kilos, te quedas en 64. Tienes, digamos, pérdida de pelo, porque en ese momento, lógicamente, se te cae el pelo. Tienes ese color pálido, de color blanco, de cara de enfermo, que es así, y te ves lógicamente desnutrido, pues la persona que ves enfrente tuya no la conoces. Esa persona es otra. No es el Jaime de hace 3 semanas que habías ido al trabajo, que te pusiste un traje y tal, ¿no? Sino es otro Jaime. Entonces yo recuerdo como el miedo de, este soy yo, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? He tenido un accidente de moto, ¿vale? Pero no entiendo por qué estoy así. Entonces lo recuerdo como una de las peores terapias conmigo mismo, brutales. Incluso rompí a llorar y me tiré cerca de 10 minutos mirándome al espejo diciendo, este eres tú, tío. ¿Qué vas a hacer ahora? Y a partir de ese instante entiendo que empieza ya la rehabilitación, ¿no? Una vez que terminas todo esto. Pero antes de empezar la rehabilitación, en el momento en el que dices, ¿quién soy yo? Voy a ser esta persona a partir de ahora, ¿no? Y tengo esta serie de condiciones físicas. ¿Llegaste a pensar en algún momento que, por ejemplo, tu pareja podía dejar de quererte? Sí, por supuesto. Entraron los miedos de pareja, entraron los miedos familiares,
entró el miedo a la pérdida, al no levantarte al día siguiente, entraron muchos miedos. Yo siempre he sido creyente, etcétera, y he tenido una creencia muy, muy personal, ¿no? Pero esto me ha llevado a que en aquel momento yo tenía me sentía desprotegido, esa es la verdad, me sentía desprotegido. Yo he llegado a estar rezando en la cama no por mí, sino por la protección de mis padres, porque las noches la sensación era que no ibas a volver a despertar. Del dolor. Ya no del dolor, sino que pensabas que eras tan sumamente vulnerable y estabas tan desequilibrado que sabías que esa noche, si a ti al día de mañana te daban un día más, al final eso para ti era un regalo. Entonces yo rezaba, pedía por mis padres, por mi familia, por mis amigos, pedía por mi novia que no sufriesen y que lógicamente les diese fuerzas más que suficientes como para seguir afrontándolo. Porque yo sabía que era algo muy grande lo que se me venía encima. Claro, y además entiendo que ellos han estado durante todo el proceso a tu lado y que a lo mejor en algún momento ánimos o consejos que te hayan podido dar, a lo mejor te los has tomado como un ataque o no los recibías de forma positiva o... Yo creo que en aquel momento no fui capaz ni de catalogar esas recomendaciones. Lo único que entraba en mi cabeza era si has tenido un accidente tienes que hacer caso a un médico y estas son tus circunstancias. Con lo cual, si él te dice la medicación es a tal hora, la medicación es a tal hora, la comida es a tal hora, la rehabilitación es a tal hora. No llegué a plantearme en ningún momento ninguna duda sobre el equipo profesional o familiar que yo tenía de apoyo. Es decir, deposité una plena confianza en todos ellos. Para mí eso no fue duro, fue muy fácil, porque sabía que tenía que confiar en algo para poder seguir saliendo adelante. Entonces, intenté confiar en el equipo de profesionales, confié en mi familia, lógicamente, porque también estaban allí, son los que aguantaban el tipo con esas mentiras, ¿no?, que te comentaba, e intenté también que a mí no se me hiciese notar que yo era débil. Yo también les mentí. Ya, o sea, tú les decías que estabas bien, ¿no? Yo les decía que estaba bien. Que no pasaba nada y que todo estaba bien. Yo también les mentí. Pido disculpas a cámara. Yo también les mentí porque considero que en aquel momento para mí era importante verles la cara y verles a la cara y decir, está todo bien, estate tranquilo, saldremos. O sea que era muy importante. Claro, no creo que haga falta que pidas disculpas a nadie, igual que tu familia te mintiera en un momento determinado, si al final si es una mentira para ayudar a otras personas, no creo que sea nada malo para nada. Entonces, te honra, también te lo digo. Pero con respecto a... Has dicho que confiaste plenamente en el equipo de profesionales, ¿no? Y en tu familia, sí, más que por descontado. Pero ese equipo de profesionales, ¿cómo fue el trabajar con ellos realmente en el día a día? Porque entiendo que no sería ir a... Yo estoy fastidiada de la cadera, que obviamente pues es un problema insignificante, pero no tendrá nada que ver mi rehabilitación con todo el proceso que tú has llevado a cabo. Pues ese equipo de profesionales los hay desde muchos ámbitos, desde la rama de la medicina. Tienes a esos médicos, tienes a los enfermeros, tienes a celadores, tienes a equipo de rehabilitación y tienes a psicólogos. Y cada uno tenía que ocupar su hueco. Era así. Pero yo una de las cosas que más me gustaba era agradecerles el trabajo que estaban haciendo a todos los niveles. O sea, a nivel de el celador que te cogía y te llevaba a un sitio, a el nivel de la enfermera que lógicamente iba todos los días a hacerte la vía o a limpiarte, o incluso una de las cosas que más me sorprendió es que ten en cuenta que en una UCI tú no te puedes duchar y hay un día que le llaman el día de lavarse el pelo y el cuerpo. Alucinante. Entonces llegaban allí los enfermeros, tal, no sé qué, te empezaban a acicalar, tal, espectacular. Y recuerdo que la gente te trataba con mucho mimo, con mucha humildad, sabiendo que estabas en una situación crítica y tal. Recuerdo incluso enfermeras que por la noche eran capaces de hacerte cosquillas para que te durmieses, porque no eras capaz de dormir. Entonces, no todos los equipos significa que fueran buenos, cuidado.
he pasado por momentos que me he dado con equipos muy malos. Y no porque no les gustase su trabajo, sino porque estaban en una situación crítica en su trabajo. Y yo también entiendo que mi pelea era mi accidente y ellos tenían la suya, que es su trabajo, su familia, su salir adelante, ¿no? Entonces no les hacía responsables de ello, lógicamente, y tenías que entender esa parte. Así que sí, me he topado con equipos muy buenos y me he topado con equipos, no, digamos, no tan buenos, pero no porque no fuesen buenos, sino porque las circunstancias no acompañaban. Claro, y cuando terminas todo el proceso de la rehabilitación, que no sé si ahora mismo sigues yendo a rehabilitación o ahora mismo no. Estoy en rehabilitación constante. Rehabilitación constante, vale. Has comentado al principio que te encanta hacer deporte. Sí. ¿Cómo es jugar al pádel? Porque yo he sido profesor de tenis, de pádel, he jugado toda la puñetera vida al tenis. ¿Cómo es jugar al pádel con una mano, quiero decir? Pues es cuanto menos que raro, ¿no? Sobre todo en el saque. Vale. Entonces estamos acostumbrados a ese tenis de lanzar la pelota, ¿no? O al pádel de lo que es dejarla botar y tal. La gente se le hacía muy raro cuando me veía sacar porque de repente decía, ¿cómo coge la pelota si tiene la pala? Entonces me tuve que inventar una idea que era como agarrar la pala por debajo con 2 dedos o 3 dedos y justamente debajo agarraba la pelota. De tal forma que yo lo que hacía era alargar el brazo, soltarlo y enseguida muy rápido llevar la mano atrás para sacar. Entonces había cosas que eran ciertamente raras, que las tuve que adaptar y tal, pero te prometo que el pádel me ha dado mucho. Claro, yo creo que al final hacer deporte es de las mejores cosas que puede hacer una persona, pero claro, yo no sé qué nivel de pádel tendrías o si has notado, o sea, notas obviamente que juegas peor que antes o no. Vamos a ver, yo al final, siendo diestro toda mi vida, 24 años y habiendo jugado al pádel, pues lógicamente mi cabeza se centraba en que había sido un jugador de pádel siempre normal, te quiero decir, ni muy bueno ni muy malo, normal, y siempre he sido muy competitivo en el deporte, ¿no? Y me ha gustado llevarlo a nivel, pero no entrar dentro del mundo de la competición ni nada. Sí que es verdad que lógicamente cuando tu cerebro tiene que cambiar y ahora tiene que empezar a usar esa mano izquierda de cero, una de las cosas que más me gustó de mi entrenadora, de Ichi en este caso, agradecida a todo el equipo, ¿no? Del equipo de pádel de la Herrería, me dijeron, Jaime, esto es muy fácil. Lo bueno es que Rafa Nadal cambió su mano derecha por la izquierda y fue capaz de no tener errores generados por costumbres. Y tú vas a tener esa facilidad. Con lo cual vamos a empezar, esto es entrenar. Entonces, igual que un niño pequeño le enseñabas, a mí me enseñabas, pero la diferencia es que un niño pequeño no tenía raciocinio para hacer los cambios en esos errores y yo ya tenía una mentalidad adulta como para hacer esos cambios. Entonces, el adaptarme al pádel fue fácil. No era fácil por las condiciones que venía físicas y me costó mucho entrar físicamente en aeróbico, en fortalecimiento, en todo ese tipo de cosas. Claro, y cómo es, porque entiendo que, o sea, ¿al pádel juegas solo con amigos o juegas con Playtomic y demás? Pues yo jugué con Playtomic, empecé a entrar en un nivel de pádel ya lógicamente como de, lo suelen decir de, ¿cómo se dice? De friki, ¿no? De estos que todas las semanas empiezan a meter sus 2-3 partidos, etcétera. Entonces yo empecé entrenando un día a la semana, subía 2 días a la semana. Llegó un momento que ya no entrenaba solamente 2 días a la semana, sino entrenaba 2 días a la semana, 2 clases juntas de 2 horas. Luego metía 3 partidos en semana y así estuve pues prácticamente un año entero. Mi propuesta era ganar un torneo. ¿Y lo conseguiste? Lo conseguí. Jugando con gente que tiene los dos brazos. Sí. Joder. Sí, adaptándome de cero, jugando con un muy buen compañero del trabajo, Dani Gallo, y conseguimos ganar un torneo de pádel y la verdad que fue espectacular y me lesioné. ¿Y no notas en esos partidos de pádel, esto es un poco cabrón, pero que te tiran más la bola a ti que al compañero en ese torneo? Sí, lo que pasa que en el partido de pádel, los que juegan al pádel como buen jugador de tenis que serás, sabes que los zurdos la pelota bota raro. No me preguntes cómo le pegan, pero no es como el diestro. ¿Pero por qué? Porque tú en tenis es verdad que cuando juegas simples, nada, pero cuando juegas dobles, el jugador zurdo, dependiendo del lado de donde se te meta, te genera que los rebotes en las paredes sean peores. Sí, que sean distintos, claro. O sea, cambien los efectos. Sí, claro. Entonces, a mí me hacían jugar con la izquierda, lógicamente, en la posición derecha siempre de cualquier campo.
para que mis efectos fuesen todos a intentar sacar el por 3 del lado izquierdo o a intentar dificultar la diestra del que tuviese enfrente. O sea, la sacas por 3. Con una no soy jugador pegador, soy jugador técnico. Vale. Me gustaba más el control. Soy más jugador guarro, que se suele llamar, y me gusta hacerte correr. Entonces soy más de, te la mando a la esquinita y luego te hago una dejada. O el saque, que es un saque que lógicamente no está bien hecho, pero a veces para hacer en un amistoso gracioso y tal, la primera se la calzaba con muchísima potencia y cuando daba el primer paso para atrás, porque sabía que se me había ido larga, la segunda se la intentaba dejar en la red. Bueno. Así, Joder, macho, es un poco guarro jugando, pero bueno, yo creo se que hace lo que se puede. Es ser competitivo, no es ser guarro, te quiero decir, es buscar el pádel, se trata de buscar el punto débil de la otra pareja y explotarlo al máximo y que se den cuenta para que se hundan en la miseria y ganarles el partido. Ya está. O sea, pues te digo, pues yo lo estaba pensando y el modo cabrón diría, coño, si no es muy coordinado con un brazo, pues a lo mejor le tiro todas las pelotas ahí, ¿sabes? En plan de, te lo digo, coño, al final lo que tú dices, el ser zurdo y que además en el pádel si subes a volear y demás, pues tapas bien la red, ¿no? Entonces, joder, pues qué bueno que al final hayas podido seguir practicando deporte. ¿Y practicas alguno más aparte del pádel ahora mismo? Cuando yo tuve el accidente yo practicaba deporte y practicaba el pádel, el esquí alpino. He solido practicar muchísima bicicleta en mi vida, muchísima. He practicado golf y uno de los últimos deportes que más me gustaba era el wakeboarding, que es parecido al snow. Vale. Se hace en un lago normalmente o en el mar. Vas tirado por una lancha o vas tirado por un cable esquí, ¿no? Entonces yo empecé con ese deporte, me parecía espectacular y tal. Uno de mis objetivos fue, Jaime, después del accidente estaría muy bien que volvieses a practicar todos los deportes que practicabas antes. Pero había limitaciones, el pie era una limitación, el brazo era una limitación, entonces los deportes tipo, pues eso, un baloncesto o fútbol me costaba mucho más y físicamente no estaba para hacerlo. Entonces comencé con el pádel, continué con el golf, en el golf también conseguí empezar a jugar al golf con una mano. También empecé a esquiar, esquío con una mano, también actualmente. Joder. Y luego uno de los deportes que lógicamente he dicho que me encantaban, el wakeboarding, intenté retomarlo. Lo que sí te puedo decir es que me fui a Los Ángeles de San Rafael a coger el cable esquí, me puse el chaleco, me puse el cabestrillo por encima del chaleco, me agarré al palonier con toda la fuerza que pudiese y salí de cabeza. La primera de cabeza, la segunda de cabeza y ya no lo intenté más. El caso es que el brazo lo tenía tan sumamente agarrotado que me llevaron al bar y me dijeron mis amigos, Jaime, ¿qué quieres ver? Una Coca-Cola. Solamente te puedo decir que lo cachondo de todo aquello fue que me pusieron la Coca-Cola y no me daba el dedo ni para abrirla de la tensión que tenía en la mano todavía. Y entonces estaban descojonados y yo les decía, por favor, ¿me podéis abrir la lata? Digo que estoy aquí ahora mismo, no puedo abrir ni la lata y era de la tensión que tenía en el brazo. Entonces, a ver si soy capaz de retomarlo de otra forma. Sé que en cable esquí no soy capaz, un cable esquí pasa como a 25 km por hora y es una velocidad fija. A ver si un día engaño a alguien que tenga un barco y soy capaz de ver si soy capaz de salir en barco, pero a lo mejor no lo sé. Ahí está, ese es uno de los retos que tengo todavía pendientes. Pues seguro que sí, es intentarlo. Es intentarlo. Hasta que se consiga al final. O sea, joder, y en el día a día a mí me comentaste, porque tú estuviste en una charla de nuestro evento con alumnos y comentaste que, bueno, lo tienes aquí, ¿no? Ahora lo veremos, pero que en el día a día, ¿dónde has notado más la diferencia? O sea, a la hora de trabajar, ¿lo has notado también? ¿O al final como es con el ordenador, es aprender a escribir con la otra mano y ya está? ¿O? Lo he notado mucho. Tengo una broma en casa que mis padres me decían, como era verano, me decían, Jaime, haz los cuadernillos rubio que en septiembre cateas. Era en plan así de cachondo. ¿Pero eso cuando eras pequeño o ahora? No, ahora. Vale. Después del accidente tuve que aprender a escribir y entonces fue en plan... Qué cabronazo, macho. Cabrones. Y era... Jaime, haz los cuadernillos rubios que en septiembre cateas. Cuando vuelvas al cole, porque trabajo en un cole, Jaime, cuando vuelvas al cole, cateas. Y entonces era el cachondeo padre en casa. Y entonces yo les dije, pero a ver, digo, es que me estáis matando. Y entonces les decía, vivimos en un mundo tecnológico. Yo tengo un iPad, escribo con mi iPad, que fue donde prácticamente desarrollé más la habilidad de escribir. Digo, tengo un ordenador y tengo un móvil. Y creo que con eso hago prácticamente muchísimas cosas. Entonces es verdad que la única cosa que empecé a practicar mucho era mi firma, porque era lo único que me exigían en todos los sitios en un boli, y estaba, venga, a practicar la firma. De hecho, tuve que cambiarla porque la mano izquierda firmaba distinto a la derecha. Dije, bueno, pues la cambiamos.
Pero sí que es verdad que tuve que adaptar en escritura, tuve que adaptar también en la forma de trabajar habitualmente, ¿no? Sí te diré que ahora echo mucho de menos mi mano derecha. Al final, trabajar con dos manos, hay veces que yo le digo a la gente, ¿cuál es tu mano buena? La derecha. Con la izquierda soy tonto. Y le digo, no, la izquierda es que no la entrenas. Claro. Ahora me doy cuenta de ello. Pero una persona con dos manos sería una locura. Sin duda. Y para ir al trabajo sé que tú al final vas mucho en traje y me lo contaste, ¿no? Sí. Yo esto no lo he visto, pero me gustaría que la gente pues que lo viera y pudiera ser consciente, ¿no? De que al final, claro, si vas con traje hay que ponerse una corbata. Hay que ponerse una corbata. Y si ya a muchísimas personas nos cuesta ponernos una corbata con los dos brazos y las dos manos, exacto. Yo aluciné cuando me dijiste que te la pones en un tiempo normal, como cualquier persona. Depende de lo ágil que esté ese día, pero sí, me suelo poner la corbata. Fue una cosa, la anécdota verdaderamente de la corbata es muy simple, es que mi cuñado se casaba en Sevilla. Mi novia no estaba en aquel momento cerca y no tenía nadie cerca para ayudarme, y entonces yo siempre me echo un nudo simple de corbata, pero muchas veces mi cabeza siempre decía, vamos a ver, el problema no es que no sepas hacerte un nudo de corbata, es que no sabes hacerte el que quieres. Pero ¿cuántos nudos de corbata hay? Muchísimos. Digo, entonces es tan fácil como desaprender lo aprendido y aprenderlo de otra forma. Por eso yo considero que las personas con discapacidad no son personas que tengan menos capacidad o que tengan, sino que aprenden las cosas de otra forma. Entonces, para mí una cosa importante era que hacerme el nudo de la corbata era de las cosas más representadas de mi trabajo del día a día y que me suponía una gran... o sea, ¿cómo decirte? Sería de las cosas que más me costó, pero sabía que iba a ser de las cosas que más me gratificarían el día que lo consiguiese. Y ese día pues lo intenté 13 veces. Acabo en el suelo, no sé si fue a la 13 o a la 14, conseguí ponérmela, le pegué un par de bocados a la corbata, y era de mi padre me dijo, ¿cómo la has puesto? Y dije, nada, me ayuda un poco con la boca. ¿La has mordido, cabrón? La he mordido, papá. ¿Has mordido mi corbata, que era un regalo de tu madre? He mordido la corbata, papá. O sea, ¿qué le vamos a hacer a la corbata? Si es que... Entonces, pues nada, simplemente pues lo de siempre, ¿no? Lo que hacemos todos, hacemos un primer nudo y solemos pasar por dentro para hacer este primer nudo. Hay veces que me ayudo la boca por sujetar si la pala es muy ancha, tal. Por lo general, últimamente no me está haciendo falta. Entonces siempre viene ese primer nudo, el de siempre, y luego ya viene ese nudo que pasa por detrás, ese nudo que acaba como en un frontal, donde lo pasamos por... Esto es muy mala imagen mía, porque yo a mi trabajo voy sin corbata y mis jefes todos dicen, Jaime va sin corbata porque es un... Y si le enseño la rapidez con la que me lo pongo es contraproducente. Entonces, pues nada, simplemente es la corbata. Ahora, una vez hemos hecho el nudo, tengo que pasarla por dentro. Lo malo es que yo siempre se me acaba girando. Tengo que darle la vuelta para ver si soy capaz de meter la pala adelante. Entonces ya, una vez tengo la pala adelante, ya solamente es ir tirando para ir colocando. Y es verdad que hemos traído una corbata muy dura, pero no pasa nada. Podemos pegarle un tironcito aquí, a ver si lo subimos. Y entonces vamos a ir subiéndola. A ver si queda... Ahí está. Va a quedar corta, pero más o menos. Vamos a ver. Es una de las cosas que hacérselas siempre en un espejo es menos que cierto complicado. A ver. Bueno, ha quedado corta, pero no he cogido la medida, voy sentado en un espejo de pie, sería capaz de, lógicamente, de ponerla mucho mejor, pero bueno, ahí tenéis la corbata. No, coño, joder, increíble, macho. Ahora parezco más profesional dando la charla. Encantado. Pareces un tío más serio, tío, un placer, Adolfo. Joder, macho. Acabo de flipar, ¿eh? O sea, ¿tú crees que esto es lo más difícil que has tenido que...? O sea, me refiero de cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Muchas veces, o una de las preguntas que me has hecho a veces, por ejemplo, es ¿cuál es la cosa que más te ha costado? La cosa que más me costó, sin duda ninguna, fue comerme un yogur por simple que pareciese dentro del hospital. ¿Comerte un yogur? Comerme un yogur. Tardé 1 hora y cuarto en comerme un yogur. Porque todas las cirugías,
las ondas que cruzan en este caso por la garganta, todas las intubaciones, la faringitis que te provoca y tal, no te permite tragar. Entonces tuve una discusión muy fuerte con una enfermera intentándole que me quitase la sonda, que al final no era más que un tubo por donde me pasaba el suero y me llegaba al estómago. Yeah. Pero era horroroso porque me daba muchísimas arcadas y entonces me tuve que tomar un yogur. Entonces le dije, por favor, que eso era muy gracioso porque yo me manejaba por gestos y por una pizarra porque en aquel momento no podía hablar, por favor, quítame la sonda que yo me tomo el yogur. Y ella, no. Pues al final, después de mucho pelear, lo conseguí, un poco con tesón y tal, me quitó la sonda y tardé 1 hora y cuarto en tomarme un yogur de fresa, que es el que menos me gusta, pero me lo tuve que tomar, porque si no, no salía de allí. Joder, macho, yo me acuerdo una vez, la sonda, yo a mi abuelo antes de fallecer le pusieron una en el pene, ¿no? Y creo que fue de las veces que más feliz he podido ver a mi abuelo el día que se la quitaron. Debe ser una sensación es dolorosa, incomodísima. Sí, pero es muy para incómodo. La enfermera también, que mi pareja es enfermera, debe saber lo que va a ocurrir después de quitarte la sonda, que se tiene que pelear otra vez contigo para volver a ponértela, sí, básicamente. Entonces por eso imagino que no querría quitártela. Sí, la verdad que la sonda, en mi caso no era nasogástrica, no entraba por nariz para alimentarme, sino entraba por garganta, pero era muy complicado comer con eso, era comer con un tubo en la garganta como si tuvieses tragado una pajita. Así que... Joder, y Jaime, ¿qué le dirías a la gente que has aprendido después del accidente? O sea, si tuvieras que decirle 3 cosas que digas, oye... he empezado a valorarlas más, soy más consciente o me ha cambiado la vida de esta forma, ¿qué le dirías a la gente? Pues mira, una le diría es con qué actitud te enfrentas frente a tus problemas, esa sería una. Yo cuando me invitan a las charlas o me invitan a esas ponencias, les hago una interpretación de 3 hechos y son esas 3 cosas que tú quieres. La primera, agradecimiento. Ser agradecido en la vida con todo lo que te dan. Porque siempre va a haber alguien pasando lo peor que tú. La segunda, no hay cosas que no puedas hacer. Puedes hacer todo, pero a lo mejor no de la manera que tú quieres. Por tanto, lo dicho antes, desaprende lo aprendido y vuelve a aprenderlo de otra forma. Y la tercera, tiene que ver con aquello de la resiliencia. Yo lo escuché en la radio cuando tuve el accidente. Mi padre me dijo, enciéndete la radio y escucha esto. Y la resiliencia se guía por 3 claros ejemplos que son adaptación, aceptación y actitud. Y esos 3 conceptos, que son la regla de las 3 A's, vienen guiados simplemente por una cosa, y es que para que tú aceptes lo que te ha pasado tienes que tener una actitud positiva y saber qué te ha pasado. Para que tú tengas una adaptación tienes que tener una actitud. Entonces, por mucho que la regla de las 3 A's vaya entrelazada, la principal de la resiliencia, actitud. Entonces, para mí ese es mi mensaje siempre a la gente, ¿no? Agradecido con lo que tienes. Si no sabes hacer una cosa, a lo mejor inténtala de otra forma. Desaprende lo aprendido, apréndelo de otra forma. Y la de resiliencia, actitud. Joder, pues me parecen muy, muy buenos consejos, la verdad. Yo siempre, toda la vida que te enseñan en tu casa, ¿no? A lo mejor yo fui a un colegio de monjas, ¿no? Y te decían siempre, piensa cómo estará el niño africano, ¿no? Que no tiene ni para comer y te estás dejando tú la mierda del pescado que te ponían o cualquier cosa, te estás quejando de algo, ¿no? Y yo sí que creo que, pese a que te lo repetían todos los santos días, ¿no? Y que los problemas de cada uno son los problemas y le da la importancia que tú crees, ¿no? Sí que creo que es importante el valorar lo que has comentado, ¿no? El valorar lo afortunados que somos en la vida. Ya solo con levantarnos al día siguiente deberíamos estar agradecidos de poder disfrutar de la familia, de los amigos y más pues si estamos en perfectas condiciones físicamente y de salud, lógicamente. Creo que es lo más importante. Y, sí. Y te quería preguntar, pues para toda esa gente, ¿no? Que a veces puede pensar por su trabajo, por su vida, sus problemas, el estrés que tenga, decir, oye, es que ya no puedo más, ¿no? O sea, tengo ganas de rendirme y de mandarlo todo a la mierda. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Pues mira, soy muy de frases. Llevo toda mi vida estudiando frases. Cada vez que empezó esto de las redes sociales, sé que cuando llegué a Twitter me gustaba mucho lo de buscar frases y tal, y hay una que me marcó mucho y decía que lo bueno de lo malo es que nunca es lo peor.
Entonces venía a explicar pues que cuando ya has tocado fondo, puedes empezar a salir adelante como quieras. Y consideraba que en aquel momento, pues esta gente con estas dificultades diarias, como las que tenemos todos, son problemas de planteamiento y de cómo ordenas tus ideas para enfrentarte a ellas. A mí hay una frase que me gusta mucho de la Biblia también. Fíjate, soy muy de frases, que es lo que te digo. Hay una frase de la Biblia que es la frase de la serenidad, que viene a explicar que le dice: Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para las que sí y la sabiduría para distinguirlas. Entonces viene a decir eso, ¿no? Entonces creo que muchas veces cuando tú tienes un accidente de tráfico, cuando tienes un problema en la vida, etcétera, el problema es que tus ideas están de manera desordenada y son muchísimas. Primer filtro, empieza a ordenarlas y ya ponte objetivos claros, uno a uno, ¿no? Entonces, lógicamente, el apoyo social es lo más importante. Lo más importante. Es importante tener un apoyo social y es importante tener un apoyo familiar. Son importantes los dos. Me considero muy social, me considero muy familiar, las dos. Y yo creo que eso también es un punto muy a favor a salir adelante, ¿no? Pero ese sería mi mensaje, quizás, para esa gente que ha tocado suelo. Y decir, lo bueno de lo malo nunca es lo peor. Y si la vida te dice no, le dices no ni nada. Que en cierto modo es un vacile. Qué bueno, macho. Y has comentado que en muchas ocasiones que crees en Dios. Sí. Y eres creyente. ¿Crees que te dio la fuerza necesaria para superar todo esto o fue más importante la de tu familia? Han sido importantes las dos. Lo que pasa que con Dios he tenido un cabreo de muchos años. Entonces siempre ha estado marcado por el hecho de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Ni me viene bien ahora, ni quería esto, etcétera. Pero sí que he entendido de alguna forma que a día de hoy, por ejemplo, aprendiendo lo que he aprendido y sabiendo lo que sé, puedo ayudar a otras personas y a lo mejor pienso que Dios me ha dado eso. Me ha dado tener fuerza, me ha dado tener una familia como la que tengo, me ha dado tener unos amigos como los que tengo y me ha dado la capacidad para intentar ayudar a otras personas. Que yo intento ayudar no significa que les vaya a ayudar. Hay gente al que el testimonio llega y gente a la que no, y lo entiendo. Y hay que aprender de los dos. Pero lógicamente, si de algo le puede ayudar el testimonio de una persona con un sufrimiento por delante, que es el mío y es mi historia, pues oye, yo agradecido. Es un agradecimiento mutuo. A mí me viene de vuelta. Porque yo también aprendo de ello. Pues qué bueno, Jaime, de verdad te lo digo. Y lo que estás comentando de darte tu testimonio y poder apoyar a la gente, sé que ahora te dedicas a dar conferencias, ¿no? Entonces... Se hace lo que se puede. Vale, pero ¿cómo puede alguien a lo mejor contactarte para hacer las conferencias? Pues demás? Mira, recientemente mi Instagram era un Instagram de puro postureo, un Instagram que no daba nada de contenido de valor a mis redes sociales, simplemente lo que era he ido a tal restaurante, he comido en tal sitio y tal, ¿no? Y justamente cuando tuve el accidente pensé que eso tenía que cambiar y pensé que en cierto modo estaba cansado de lo que enseñamos en las redes sociales a día de hoy, entonces tengo un amor-odio muy fuerte con ellas. No me gusta dar a conocer lo que es mi vida a la gente, pero las estoy usando para dar a conocer lo que ha sido mi vida, para que aprendan de ello. No, entiendo que yo no voy a enseñar nada, simplemente es una vivencia personal y lo que puedan sacar en beneficio propio, pues eso que se llevan. Así que, si me quieres localizar, en Instagram, @con mucha mano izquierda, y también en Twitter, en TikTok, etcétera. Hay que tener mucha mano izquierda en esta vida y es un doble juego de palabras. El nombre lo sacó mi novia y me dijo: yo creo que considero que con mucha mano izquierda está muy bien como nombre, porque tienes que saber en qué momento hay que ser paciente y en qué momento sabes que con una mano puedes avanzar, ¿no?
Totalmente, Jaime, macho. Y te quería preguntar también que estás de examen, esta pregunta, ¿vale? Que creo que la has definido en muchísimas partes del podcast, ¿no? Pero tu definición de qué consideras, esto al final se llama espíritu de sacrificio, que este logo nos lo hizo nuestro buen amigo Alberto, que está sentado ahí detrás. Y te quería preguntar qué es para ti o cómo lo definirías con todo lo que has pasado en tu vida, ¿cómo definirías espíritu de sacrificio? Pues espíritu de sacrificio para mí se define de dos formas. Considero que el sacrificio son dos definiciones. Está el sacrificio de aquella persona que de manera consciente y de manera voluntaria acepta que tiene que prescindir de algo para poder continuar por otro camino que a lo mejor le gusta menos y saber que luego irá en su propio beneficio. Esa me parecería una de las definiciones. Y otra de las definiciones, que es la que mayor vemos a nivel de lógicamente, el mundo deportivo, por ejemplo, es aquella gente que no es que prescinda de algo, sino que apuesta por algo a otro nivel, sabiendo que tiene que prescindir de otra cosa también para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, para mí, si tuviese que definirte sacrificio, para mí es prescindir o apostar, las dos. Mira que bueno, joder. Respuesta original. Hay algunas que se han repetido a lo largo de los invitados, pero muy buena definición y coincido con ella también. Y nada, Jaime, ya para terminar, o sea, nos has contado que quieres volver a realizar estos deportes que no se me olvida el nombre, del esquí o el snowboard, Sí. Y demás, pero ¿tienes algún tipo de sueño ahora mismo que digas, oye, que me quiero superar con la condición física que tengo, que nadie lo haya hecho? Que nadie lo haya hecho, no, eso es un poco imposible, Sí, no, pero sería un récord Guinness, ¿no? sería Pero un récord Guinness probablemente. Que no lo hayas hecho tú con anterioridad. Para mí, a día de hoy, no compito contra nadie, considero que mi mayor competidor soy yo y compito contra mí mismo, y para mí, ahora mismo, mi apuesta está el 13 de septiembre de este año 2025, que me caso con mi novia. Coño, enhorabuena, joder. Muchas gracias. Así que esa es mi mayor apuesta y mi mayor reto. Sé que después de estos 7 duros años he conseguido cuidar una relación, cuidarme ella a mí también, y más importante, al fin y al cabo, cuidarnos, y el 13 de septiembre será el día. Coño, pues enhorabuena, Jaime. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme, macho, tenerte por aquí, de verdad, y espero que todo el mundo... pues al final la historia de Jaime, pues es que tú le ves a Jaime, yo ya le conozco desde hace un mes o así. Sí, nos conocemos unos pocos días. Y es que cuando al final vamos por la calle, ¿no? Y a lo mejor vemos a alguien que le falta alguna extremidad o que tiene algún tipo de problema, pues yo qué sé, dices siempre como pobrecillo, o qué le habrá pasado, o alguien que va en silla de ruedas y es una persona joven, ¿no? Y pobrecillo con cariño. Mala suerte, pero 3 cojones, quiero decir. O sea, que eres un tío súper alegre, súper divertido. Exacto. Y que vales... Pues eso espero que este podcast le sirva como ejemplo a mucha gente de que al final los problemas que tenemos son solo problemas si nosotros consideramos que son problemas. Es una verdad. Entonces, Yo muy agradecido que me hayas acompañado hoy aquí, de que me hayas invitado, de esta charla, de este proyecto que tienes tan fuerte, y... si te puede ayudar en algo esta historia, no vale nada del otro mundo, simplemente es mi historia, como la defino. Así que gracias a ti, por supuesto, Fito, y a tu equipo. Oye, muchísimas gracias, señor. Y nada, pues oye, un placer haber hecho otro episodio más, ¿vale? De Espíritu de Sacrificio. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Recordad, como siempre, Momento Youtuber, que hay que suscribirse aquí debajo, sí o sí, ¿vale? Para seguir ayudando al canal y que podamos seguir trayendo a gente que cuenten historias que de verdad importen y no sean tan trending topic ni nada, sino que sea gente que realmente nos motive a todos a seguir y a cumplir nuestros sueños. Un abrazo enorme y que paséis un gran día, familia. Nos vemos. Chao.